Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida. ¿Qué tal, amigos? Un placer estar con ustedes nuevamente, como todos los días, aquí en su programa de salud, de bienestar y calidad de vida. Cuando hablamos de calidad de vida y de bienestar, hablamos de un concepto que hoy está estructurado, que antes era posiblemente un cliché, un mensaje, un deseo, un pensamiento, y vamos a hablar de la felicidad. Y este concepto, estoy seguro que cuando vayan entrando uno de ustedes entre, les va a cambiar la vida, porque van a ver la vida desde otro punto de vista. Sería mucho decir que van a verla desde un punto de vista superior, pero hoy vamos a tener a un gran amigo, mi maestro, mi gurú en este tema, a Mariano Pasoldán. Bienvenido, Mariano, un placer de que estés aquí en el programa. Este es Salud es Vida. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias por la invitación y por tener el gusto de poder dirigirme pues a todos tus oyentes y a todas las personas que te siguen durante todas estas semanas. Así que muchísimas gracias y espero poder contribuir un poco con parte del conocimiento que he venido adquiriendo estos últimos tiempos. Bueno, sí, ya llevamos mes y medio en el retorno a la comunicación en salud. Yo he venido haciéndolo desde hace 25 años, en televisión, en radio, y creo mucho que uno de los grandes temas para la solución de los problemas de salud y de la enfermedad es la comunicación, que es fundamental la educación y la cultura en salud, para prevenir enfermedades, para controlar, por ejemplo, epidemias y endemias. La comunicación ha sido fundamental en el manejo de la última pandemia mundial, la primera pandemia global de la historia, así como fue difundida en el mundo gracias a la globalización de las vías de comunicación y de la comunicación de las vías de transporte, fueron las que las llevaron al mundo, y la comunicación nos ayudó a prevenir, a controlar esta pandemia que hace poco ya fue recién levantada. Pero Mariano, hablamos un poco de ti primero para que la gente te conozca. ¿Quién es Mariano Pasoldán? ¿Quién es Mariano Pasoldán? Una persona que en la actualidad se está dedicando a tratar de ser justo más feliz. Una persona que siempre tuvo mucho interés en entender al ser humano desde todo punto de vista. Alguien que siempre tuvo la pasión por el Perú, por mi país donde nací, y que me llevó a través de los años a tener una educación, primero en ingeniería biomédica, tratando de entender el cuerpo humano y lo perfecto que era. Me interesaba mucho, sobre todo, entender cómo funcionaba el cerebro. Creo que tenemos algo que todavía no entendíamos, y te estoy hablando que me gradué de ingeniero biomédico ya hace más de 40 años. Entonces, sin embargo, esa carrera la llevé en el exterior. Viví 12 años en Boston. Pero mi otra pasión, que me la inculcó mi abuelo desde chico, es el amor por mi patria, por mi querido Perú. Y cuando voy a tener a mi primera hija, decido que tenga raíces peruanas y que debía nacer en el Perú. Era la época de Alan García I, todos mis amigos se iban al exterior para tener sus hijos afuera. ¿Y tú viniste? Yo decidí regresar, pero para eso decidí hacer otra carrera, que saqué una maestría de 2 años en ingeniería industrial, para comenzar a tener algo, porque ingeniería biomédica en el Perú ha llegado hace pocos años recién, estamos hablando ahorita. Entonces tuve que estudiar otra carrera y trabajar, digamos, en un ámbito diferente. Eso me permitió venir al Perú y comenzar a trabajar en algunas diferentes empresas, digamos, pero siempre con el bichito de seguir entendiendo al ser humano.
Tuve la oportunidad de ser gerente general en varias empresas. Justo eso te iba a decir, porque tú vienes de el mundo empresarial y del mundo empresarial en el más alto nivel, ¿no? Y has manejado no solamente empresas, sino gremios también. Correcto. He estado 30 años como gerente en el mundo empresarial en diferentes empresas, pero también he estado otros 25 años como presidente y director de diferentes gremios, pero también de diferentes ONGs. Entonces he trabajado también en el ámbito social y también en el ámbito político público, porque tuve un paso siendo presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú, y por lo tanto tenía esa visión 360, digamos, de ver los temas desde el gusto privado, del tema ONGs, del vista público, y por otro lado también fui 3 veces presidente dentro de uno de los gremios de la Asociación Nacional de Anunciantes, entonces tuvo mucha llegada a los medios, a las agencias, a la televisión, a la radio, etcétera. Y eso me dio también una visión diferente de cómo veía justamente el tema de comunicación que tú decías y cómo... Pero lo importante es, de nuevo, ¿no? Estar feliz, que es un camino, es disfrutar el camino, pero tener en claro que estás yendo hacia una cima, que es un poco tu propósito, tu sentido de vida, y por lo tanto es importante tener esa ruta hacia donde te estás dirigiendo. Y entonces la felicidad es eso, es disfrutar el momento y es el estar, y no necesariamente el tener una emoción o tener algo de lo que puedes haber acumulado en la vida. Y para eso él ha desarrollado un modelo que de alguna forma ayuda a entender esta integralidad y ayuda a entender este relacionamiento que existe entre las diferentes partes que encompasan el ser humano. Bueno, y el haber vivido en Boston, que es casi una ciudad universitaria, una ciudad tan linda, donde están, carambas, Harvard, MIT, BU, Boston University y otros centros. Es uno de los sitios donde mayor concentración existe de las grandes mentes, tan así que tiene varios premios Nobel. A ver, hay 60 universidades en la época que yo estaba, 1/4 de la población eran estudiantes universitarios. Y definitivamente siempre he recomendado que el mejor sitio para poder estudiar para mí, mi segunda ciudad, porque ahí estuve 12 años de mi vida, sí es Boston, ¿no? Y entonces sí tuve la suerte de poder justamente compartir con gente de muchas nacionalidades y poder entender que indiferente que somos muy diferentes en algunas cosas, hay ciertas cosas que son universales. Hay ciertas cosas que sí son regionales y hay ciertas cosas que son personales, pero que somos mucho más parecidos de lo que creemos y que en este caso, habiendo estado en el tema de felicidad ya algunos años y con personas de más de 100 países, me queda claro que todos quieren ser más felices. Entonces, yo creo que ese es un tema que viene desde la época de Aristóteles hasta la actualidad y no he encontrado a nadie que no esté buscando este tema de, oye, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Claro, y aquí viene un punto de encuentro con la salud, porque es parte absoluta de la salud, es parte de la salud. No solo es el tema de la salud física, sino también en
En una parte del programa vamos a hablar de la salud emocional, de la salud espiritual, la importancia de la espiritualidad, que no necesariamente es religiosa, que puede ser religiosa, pero puede también no serlo, y cómo de alguna manera las diferentes versiones de la espiritualidad del ser humano pues se encuentran en un lugar común, que es la paz, el bienestar, que lo vemos en las culturas asiáticas, los zen, los taoístas, los hinduistas a su manera también, porque dicen, están haciendo yoga, están haciendo tai chi o qigong, están haciendo lo mismo. No, los hinduistas son una cultura totalmente diferente a los zen o a los taos, pero también meditan, como meditan en otras religiones. ¿Qué estás haciendo? Estoy meditando. No, te he preguntado qué estás haciendo. Estoy meditando, como que no estuvieras haciendo nada, y estás haciendo algo muy profundo. A ver, lo diferente, si quieres, de la situación actual, de lo que era, no sé, cuando salieron, digamos, unos años antes, otro tipo de tendencias, es que la ciencia ha avanzado mucho. Y entonces todos los conceptos que yo he aprendido son conceptos basados en la ciencia, basados en investigaciones, basados en resultados que demuestran las cosas que sí funcionan y las cosas que no funcionan. En la época del New Age era, ya, sí, vamos a meditar y vamos a hacer zen, y sí, pero ¿por qué? Porque es simpático, porque es bonito, porque es bueno. El día de hoy está comprobado que eso no solamente es bonito, simpático, que es bueno, no solamente está comprobado que la felicidad sí afecta a la salud, sí agrega más años de vida, no solamente es que afecta a la salud, sino que te agrega más años de vida, pero que al final esto que sí se ha venido haciendo durante muchas décadas y durante muchísimos años, y al día de hoy se puede demostrar que realmente hay resultados concretos, científicos, que hace que, de nuevo, yo no sea el maestro de la meditación ni del Zen, yo soy un profesional, un gerente. Nos vamos a ir a un corte, y tras el corte vamos a regresar de cómo todo esto nos va a ayudar no solo a ser mejores personas, sino a vivir mejor. Volvemos. Salud es vida.
Salud es vida. Estamos de vuelta aquí en tu programa Salud es Vida. Salud es vida. Vida, bienestar, calidad de vida. Palabras que a veces las vas a escuchar muy repetidamente y no es que están de moda. Es que así tiene que ser la vida. Mariano, ¿para qué vivimos? Para disfrutar la vida. Y muchos dicen, sí, pero eso serán palabras de ricos, hay que tener... Y tú has sido testigo de cómo la gente en el campo, Correcto. en una casita, de una habitación, que en la ciudad le dicen un loft, allá es donde está la cocina, duermen. Y aquí también en la ciudad, así que no es muy diferente. La única cosa es que allá es más calientito porque pasan los cuyes y la gente es feliz. A ver, una de las cosas que nos enseñan, digamos, es que, ¿no?, la vida tiene como ciclos, ¿no? Primero sí tienes que estudiar. ¿Y para qué estudias? Bueno, porque después tienes que trabajar. ¿Y para qué trabajas? Porque después, bueno, vas a casarte, tener familia. ¿Y para qué? Para que después poder proveerles lo que necesitas. ¿No? Y después, bueno, viene la estudianza de los hijos y eso, para eso necesitas seguir trabajando para pagar los colegios y las universidades. Y después de todo eso, bueno, ahí voy a ser más feliz. Sí. Y en verdad, como te dije, la felicidad no es un tema que voy a llegar a ser más feliz. No, la felicidad es ser feliz hoy. Y como tú decías, haber tenido la oportunidad de representar más de 100 comunidades en Piura, 108 comunidades en Cajamarca, la Nación Aojún-Huampi en la selva, y por lo tanto esos sitios donde no tienen, porque a veces la felicidad se asocia con tener, ¿no?, el éxito, la fama, el poder, la riqueza, no tienen. Y yo lo que he encontrado es que a pesar de que no tienen cosas materiales y les falta mucho, sí son felices. Y entonces una de las cosas que estoy pensando hacer para mi doctorado y mi tesis es ver si puedo trabajar con esas comunidades para realmente entender cuál es el propósito de vida que tienen, para enseñarles todo lo que ya tienen y que no se dan cuenta que tienen, y que de alguna manera lo que todavía de repente sí les falta y tienes que complementar para tener esta integralidad, que es un poco el modelo Spire de la felicidad que presenta Tal Ben-Shahar. Mira, acabas de decir una cosa tan linda que yo los reto a ustedes. Imagínense un charapa. Y nosotros le decimos charapas, a algunos no les gusta, los otros dicen, no conocen como charapas. Se lo imaginan tristes. Generalmente están sonriendo, están felices. Están tan felices que cuando muere su abuelo dicen, hoy ha muerto mi abuelo, ay, 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 comando masato, ay, ay, ay. Y están felices, y ha muerto el abuelo, o la mujer hilandera, o las canciones son... Y yo te cuento una historia a propósito de eso, porque es cierto, te has dado cuenta que generalmente están sonriendo, están felices, generalmente. Y estamos hablando de aguajuns, por ejemplo. Y una vez estábamos en una reunión, en una mesa redonda hace unos años, y el presidente de las comunidades nativas de la selva, un aguajún a quien quiero mucho, César Sarazara, era el expositor. Y es una historia muy larga de cómo llegó a ser expositor y a llegar a ser PhD y maestría y todo. Y decía, nosotros hermanos los hemos perdonado. Hemos perdonado, sí, los hemos perdonado. Nuestra vida continuaba a pesar de que nuestro territorio, de nuestra comunidad, ustedes vinieron y lo partieron en 4 y ahora pertenecemos a 4 regiones y ni siquiera podemos tener congresistas. No nos preguntaron, no nos pidieron, no nos dijeron nada. Pero lo que más me impactó fue cuando me dijo, ustedes son muy curiosos. Ustedes defienden la naturaleza. Nosotros no, somos parte de ella, somos parte de la naturaleza. Y esa es una lección que me quedó para el resto de la vida. Sí, hemos sido muy cruel y nos hemos demorado mucho en integrarlos. Y no tenemos que compadecernos, yo creo que ellos nos compadecen. Ellos no cazan por placer, por ejemplo. Dicen, ¿cómo voy a matar por placer a mi hermano jaguar, a mi hermano, qué sé yo, ¿no? No, ellos
cazan por necesidad, consumen y no más. Lo que les sobra lo cuelgan y lo hacen cecina, pero esa es otra historia. Varios conceptos ahí. Uno, bueno, sí he tenido la suerte de también estar un día con 400 aguajún desde las 7:30 de la mañana hasta... En verdad, se supone que a las 5 me tenía que retirar, pero seguimos hablando y se oscureció y al final me tuve que quedar a dormir con ellos. Y la verdad que nunca he visto una noche más estrellada, porque para llegar ahí y para regresar fueron 18 horas en bus, pero maravilloso. Pero dos cosas. Uno, el tema de cómo se mide la felicidad. Que es un poco lo que tú decías, ¿no? Yo el año pasado tuve la oportunidad de ir a Finlandia, que se supone que basado en cómo se mide la felicidad por las Naciones Unidas y los países, es el país más feliz del mundo. Y cuando hablaba con el profesor, le decía, ok, ¿y cómo miden acá la felicidad? ¿Y por qué son más felices? Entonces decía, bueno, tenemos, ¿no?, un buen gobierno, no hay corrupción, hay un buen sistema de salud, hay un buen sistema de educación, la gente anda segura por las calles, etcétera. Pero todo lo que se medía para ser el país más feliz del mundo, como lo mide las Naciones Unidas, es externo, ¿ok? No es interno. Y por lo tanto, una de las cosas que también quisiera ver es cómo generamos un nuevo índice de felicidad que mida lo que tiene ese aguajún, que lo que mida lo que tiene esa persona en la comunidad de extrema pobreza y que sin embargo tú lo ves y no está ni deprimido, ni se quiere suicidar, no, es una persona que los chiquitos corren por todos lados. Sí, tiene un tema de desnutrición, los aguajuntos tenían pelo naranja y medio rubio. Pelirrojos. No, pero eso es un poco uno de los problemas que sí hay que resolver. No podemos tener 43% de anemia, no podemos tener los niveles de nutrición que tenemos. O sea, eso es parte de la parte física de que sí hay que mejorar. Entonces yo creo que hay que también medir y saber, otra vez, lo que empezaste diciendo, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo se mide la felicidad y cómo yo siento la felicidad? Pero el otro concepto que has dicho es, ya bueno, siempre están sonrientes. Y uno de los grandes problemas que se piensa es que la felicidad es que uno tiene que estar siempre sonriente. No tenemos un amigo en común que cada vez que me vea, la felicidad, jajaja, Palito Ortega. Y la felicidad incluye la pena, incluye la ira, incluye todas las emociones que tiene el ser humano. Y uno de los grandes errores es pensar que la felicidad no es parte de eso. Y nosotros somos seres humanos, tenemos que darnos el permiso de ser humano y tenemos que entender que conflictos van a haber siempre. No porque soy feliz no voy a tener conflictos, porque siempre voy a tener una forma diferente de pensar. Y si se muere mi abuelo, ¿ok?, puede ser que sí, diga, oye, bueno, ya está, soy religioso, soy católico y pasó una mejor vida, pero me va a dar pena. Déjame llorar por mi abuelo, independiente que no me deprime, vista de negro durante 5 meses. Entonces, es normal sentir pena, es normal llorar, es normal sentir ira si alguien te cruza en medio que estás manejando y decir, pucha, que casi lo atropello. Entonces, ese es uno de los conceptos que hay que entender, que la felicidad no solamente es un sentimiento de alegría, de carcajadas, no, es más que eso. Y de repente eso es un poquito lo que podríamos comenzar a hablar, ¿no? De qué cosas son estas dimensiones de la felicidad que de alguna forma hacen que tú puedas realmente lograr ser cada vez más feliz sin necesariamente ser feliz. Porque el otro gran problema y la otra gran paradoja es cuando uno, a las personas que dicen, ay, yo voy a ser feliz, también se ha comprobado que termina siendo más infeliz. Entonces, la felicidad no se busca directamente, ¿okay?, sino se busca generando una serie de condiciones alrededor tuyo que te permiten sentirte y ser más feliz. En la segunda parte del programa quiero que nos describas un poco resumido, obviamente, justamente los pilares en los que descansa y en los que tenemos que trabajar, en los que descansa la felicidad. Cómo llegar y qué componentes podemos desarrollar. Y ahí viene el encuentro con la parte de la salud, con la parte de cómo. No es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, en que yo sé cuidar mi cuerpo, no, es como realmente el cuerpo nos manda mensajes cuando no está bien, y que cuando hablamos de salud también vamos a hablar de cómo influye también la salud espiritual y qué conexiones hay. Yo recuerdo hace muchos años, en la etapa anterior de nuestros programas, leímos un reporte de Houston, de la Universidad de Houston, acerca de el corazón
y la prevalencia de infarto cardíaco. Y estaba en los resultados determinado que las personas que oran, las personas que rezan, tienen menores probabilidades de tener infarto al miocardio. Y eso con estadísticas. Ahora dirán, ¿qué conexión hay entre el músculo cardíaco y el incienso y el om y la tranquilidad y la música suave, etcétera? Y no hay conexión eléctrica, no hay conexión magnética, digamos, si los que creen en el magnetismo, que existe, sí o no, pero ¿cuál es la conexión? La conexión existe definitivamente, pero no la vas a encontrar en un cable, en una fibra, en algo físico. A ver, una de las cosas que siempre, y lo que ha diferenciado Occidente del Oriente es un poco eso, ¿no? En el caso de Occidente siempre cuerpo y mente son diferentes. Por lo tanto, si estoy mal, me voy a ver al doctor, pero si tengo un problema psicológico, mental, me voy a ver al psicólogo. En Oriente siempre cuerpo y mente han estado juntos. Y lo que el día de hoy se ha demostrado, a ver, por ejemplo, orar es meditar. Y la meditación sí está recontra comprobada en Harvard, en Stanford y en todas las universidades. Los beneficios, múltiples beneficios que tiene el poder meditar todos los días un poquito. Entonces, esa conexión está comprobada y lo que de alguna forma esa conexión dice es que sí vale la pena seguir meditando si es que uno de alguna forma quiere tener esa paz mental. ¿Te parece que tras la pausa regresamos con este tema? Por supuesto. Entonces, nos vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Salud es Vida. Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta hablando de la felicidad. Estoy seguro que ahora vamos a tener no tips de felicidad, sino vamos a tener la estructura de cómo poder entrar a trabajar este concepto. Pero no es solo un concepto, ya son técnicas, ya está estructurado, y lo que me gustó cuando mencionaste que se puede medir.
Claro que hay que diferenciar la vara, el metro, las diferentes formas de medir, porque yo sí estoy convencido que esos países que están dentro de los 10 primeros son por lo general países con frío. Yo digo, vivir en un refrigerador no te hace feliz. Ahí la salsa, los caribeños y en general todos los que están en la línea ecuatorial es gente muy alegre. Ahí es donde sí estoy de acuerdo contigo, que no necesariamente significa que sean felices. A ver, una cosa hablando de medición, ¿no? Y que se ha medido. En estos casos de los monjes budistas, digamos, en el Tíbet y en Nepal, etcétera, sí se ha medido el cerebro. Y se puede demostrar que el hecho que ellos meditan todos los días cambia el tamaño y la estructura del cerebro. Por lo tanto, ahí viene el tema cómo la mente y el cuerpo están amarrados. Por lo tanto, por eso digo, ese es un tema donde ya científicamente está comprobado. Entonces tú solamente con el hecho de pensar o no pensar puedes cambiar tu estructura cerebral. Entonces, ahora hablando de cómo está estructurado, a ver, por eso son 5 dimensiones las que de alguna forma este modelo que ha desarrollado Tal Ben-Shahar con un par de personas más, se llama SPIRE en inglés, que tiene que ver con la S de espiritual, tiene que ver la P de físico, tiene que ver la I de intelectual, la R de relaciones y la E de emociones. Y lo que de alguna forma promueve el modelo es que esto tiene que ser un tema integral. No solo basta hacer una cosa y no hacer lo otro. A ver, sí, hay gente como los budistas que pueden meditar más y trabajar más en la parte espiritual. También hay otros que son los Ironman y pueden trabajar más en la parte física, pero solo trabajando en una dimensión no es suficiente y tienes que trabajar un poquito cada una de ellas. Ahora, ¿qué significa? Espiritual en este caso no necesariamente es religión. Okay, sí es cierto que la religión te ayuda a ser más espiritual. Espiritual tiene que ver con dos principios. Uno, el tener un propósito en la vida, el tener un sentido. Como te decía, la felicidad no solamente es estar feliz y ser feliz, sino tener una dirección hacia dónde vas. No es tan relevante si llegas o no llegas a ese propósito, pero por lo menos mientras lo estás caminando, sabes que estás yendo hacia una dirección. Y la otra parte, la parte espiritual, es el estar presente. Cosa que el día de hoy se ha perdido mucho. El día de hoy se supone que hay multitasking y el cerebro no hace multitasking. Por lo tanto, todo el día estamos con el celular y bueno, te estoy escuchando, pero sigues comunicado con otro lado cuando estás acá. Qué bonito sería ahorita que en lugar de estar comunicado contigo y mirándote a los ojos y sonriendo, te estuviera con mi celular diciendo te escucho, pero no, déjame chatear con mi mujer. Ya, eso ocurre mucho el día de hoy. Entonces uno tiene que estar presente y gozar la conversación con una persona, gozar la comida mientras la come, gozar el sonido de los pajaritos mientras caminas por el parque y no estar todo el día simplemente conectados para no perder tiempo. En la parte física tiene que ver con algunos principios que también están el día de hoy cada vez más en boga, la nutrición, que la nutrición se ha demostrado que no solamente es alimentarte, la nutrición tiene que ver con cuál es tu salud, ¿no? Tiene que ver, a ver, hay gente que ha curado esta enfermedad, es simplemente cambiando su sistema nutricional, porque el día de hoy la microbiota, nosotros tenemos más células o seres no humanos que humanos dentro del cuerpo, porque en la microbiota hay millones y miles de millones de bichitos, digamos, que tienen todo un tema. Esos bichitos se alimentan de lo que comes y de cómo te nutres. Entonces la nutrición es importantísimo. Pero la otra parte, que lo hemos hablado, es la parte física. A partir de cierta edad, a los 40 y pico de años, los músculos se comienzan a deteriorar 1 o 2% por año. Entonces, sí es importante hacer ejercicio. Ahora, no estamos hablando de que tienes que correr una maratón de 42 kilómetros. Es importante decir, oye, ahorita en lugar de subir por el ascensor 2 pisos, subo las escaleras, o después de 1 hora y media de estar sentado o entrevistado, bueno, me paro y me estiro o camino de aquí un poquito. Entonces, no es un tema de falta de tiempo, es una falta de dedicación. La otra parte, en la parte física, que es el principal problema también el día de hoy, es la falta de descanso, la falta de tener breaks, la falta de, es el decir yo tengo que trabajar, y después tengo que hacer, y uno no se da tiempo a descansar 7, 8 horas, que es lo que el cuerpo humano requiere. Mientras tú duermes, tu cerebro se limpia, y de alguna forma no solamente se limpia, sino se graba las memorias. Entonces es importante dormir, pero no solo dormir 7 horas, es importante después de una reunión de 1 hora y media tener un descanso, 10 minutos, 5 minutos. Es importante salir de vacaciones
y irte a despejar la mente, porque ahí muchas veces se generan las mejores ideas. Y la última parte, la parte física, ya es la parte de tacto, ¿no? Los abrazos curan. Los abrazos realmente generan endorfinas que te hacen sentirte mejor. En la parte intelectual, que es probablemente la menos valorada, tiene que ver con dos cosas. Uno, lo que decías tú, ¿somos curiosos? Sí. A los niños son curiosos. Nosotros deberíamos seguir siendo curiosos. Deberíamos querer siempre aprender y cada vez aprender más cosas. Pero de nuevo, lo que nos está trayendo el mundo moderno es que estamos enterados de todo porque vimos el TikTok, porque vimos el titular del diario, porque nos llegan, ¿no?, todos los flashes, enteradísimos. Pero no estudiamos en profundidad. Y mientras no estudiemos en profundidad, es mejor leer un libro 5 veces que leer 5 libros, porque sí leo un montón. ¿Por qué? Porque el cerebro, así como el cuerpo, necesita generar músculo. Si tú te vas al gimnasio y no levantas pesas, tu músculo no se genera. Necesitas darle tiene que costarte esfuerzo. Bueno, igual con la parte intelectual. Tienes que generar esfuerzo para realmente leer un libro difícil y releerlo y releerlo, aunque sea 12 veces, hasta que al final lo entiendes, para que las células del cerebro también se desarrollen. Y la parte relacional, que es lo más importante, a veces el principal predictor de la felicidad, como dicen. ¿Por qué? Porque el estudio más largo que se ha hecho en la historia de esto tiene más de 80 años, se hizo en Harvard, y se hizo con un grupo de estudiantes de Harvard que le siguieron toda su vida, y durante toda su vida le hicieron una serie de preguntas, después a su esposa, a sus hijos, etcétera, y el estudio sigue. Y ahí, teniendo gente de Harvard, y entre los Harvard está el presidente Kennedy, mucha gente brillante, después de 80 años, cuando decían, ya, ¿y qué cosa es lo que al final los hizo más feliz? Las relaciones con su esposa, las relaciones con su familia, las relaciones con sus compañeros, las relaciones con sus amigos, el cómo rodearte de tu coro y elegir tu coro para tener gente alrededor que realmente sea bueno. Pero la otra cosa en la parte de relaciones, tienes que empezar con uno mismo. Tienes que tener temor propio. Y eso no es egoísmo, eso es simplemente lo que tú no desarrollas, no se lo puedes dar a otro. O sea, si yo no sé amarme a mí, difícil amar a otro. Si yo no sé ser feliz, difícil transmitir felicidad a otros. Y por último, en la parte emocional, dos conceptos. Uno, el que hablamos en antes, el permiso de ser humano. Está bien si tienes pena que llores, eso no significa que eres infeliz, es parte de ser humano. Y es igual si te da la rabia, son emociones del ser humano que están además grabadas en el cerebro desde hace mucho tiempo. El tema es cómo las manejas, cómo las controlas. Cómo no eres infeliz toda tu vida y no te da rabia toda tu vida y eres un depresivo. A ver, el día de hoy, el nivel de ansiedad, de depresión, de suicidios en el mundo y en el Perú, hubo un estudio que salió en febrero de este año, fue el Día de la Enfermedad Mental, y había subido, por eso, más del 30%, en universidades como la Pacífico, la Católica, en universidades que en principio son de gente que tiene recursos. El nivel de ansiedad y el nivel de estrés había subido 30%. Los muchachos habían que pensado en suicidarse 16%. Tú dices, oye, pues si tenemos todo. Entonces, hay un tema de siempre buscar lo positivo de las cosas, buscar el vaso medio lleno y no solamente estar buscando el vaso medio vacío. Y el tema es, ok, entonces, sabiendo que tengo que hacer todas estas cosas, ok, y cómo comienzo a integrarlas y cuáles son esas cosas que tengo que hacer para realmente lograr cada día ser más feliz. Y ese es el gran reto que tenemos por delante. Me parece extraordinario, especialmente el concepto de este Spire, que hay que darle su traducción en fácil, porque es difícil dar a Spire una traducción. Espiritual, físico, intelectual, relacional, emocional. Pero no te sale tan corrido, pero en fin. En lo espiritual estamos claros. Lo físico, pensar que físico no es necesariamente correr o ir al gimnasio, no es pesas, no es terminar siendo un guerrerito, no es un six pack, físico es que hay que hacer ejercicios. Y estaba viendo justo esta última semana a un profesor de Qigong y ayer a un profesor de Tai Chi con todo el concepto de filosofía. Decía, no, yo no puedo empezar a mostrarle ejercicios sin que ustedes primero entiendan la filosofía o la escritura china, que es también tan extraordinaria, que lo que te transmiten esos dibujos no es un abecedario, sino son emociones. Ideas. ¿No? Ideas. O sea,
Es una cosa maravillosa. Y bueno, a propósito de medicina, porque alguien me dijo hace poco de un entrevistado, pero eso no es pero la medicina china, eso no es medicina, no, le digo, no es medicina occidental, y tienes razón, no es medicina occidental, pero es medicina, y es medicina más antigua que la medicina occidental, es más antigua, viviente incluso, ¿no? Correcto. Y de las vivientes tal vez la ayurvédica también, dicho sea de paso, también. Sí. Y el tema de lo que pasa es que en Occidente sí creo que hay un sentirse el centro del universo, y lo que no viene de esa fuente no es tomada, no tiene por qué ser tomada en serio, lo cual está demostrándose justamente que sí lo es, ¿no? Que sí lo es, porque ver a monjes budistas, dice, ¿qué hace con esa técnica, con esto? Hare Krishna, Hare Hare, ni siquiera tienen creatividad para la música. O piensan, por ejemplo, que para hacer esos movimientos, ¿cómo vamos a hacer el mismo? Sí, el mismo. ¿Cuántas veces? 100.000. Y vas a hacer el mismo movimiento, ¿no? Pero vas a hacer mucho ejercicio. A ver, el esquema no necesariamente es que no tienes que ir al gimnasio, no tienes que hacer... A ver, los músculos se deterioran, y la única forma de reconstruir los músculos, sí, es levantando pesas, haciendo ejercicio. El esquema es que no necesitas 1 hora y media al día para hacerlo. El esquema es que puedes hacer 2 horas de caminata versus lo que se llama un High Intensity Training Routine, un HIIT routine de 10 minutos, es lo mismo. Probado científicamente, lo que digo, tú en 10 minutos puedes hacer lo mismo que caminando 2 horas para tu cuerpo. Entonces, lo que hay que buscar es cuáles son ese tipo de ejercicios que tienes que hacer para realmente reconstruir tu cuerpo. El otro tema de la actividad física es que no basta, ya, voy al gimnasio, ¿no? 3 veces por semana, no. El tema es todo el día, todos los días, debes hacer un poquito, a los 10.000 pasos, ¿no? El subir 10 escaleras, ese tipo de temas. Muy bien, vamos a volver tras la pausa, hablando mucho más acerca de cómo alcanzar la felicidad. Salud es vida. Salud es vida.
Salud es vida. Estamos de vuelta aquí en Salud es Vida con Mariano Pasoldán, pero además estamos gracias a todo el equipo técnico, Israel, Jonathan, Mónica, gracias por permitirnos día a día estar con ustedes, amigos. Y hoy hablando de la felicidad y de la felicidad como parte fundamental de la salud. Ya estoy convencido de que es fundamental para la salud. Además, ¿de qué te vale estar enfermo? No vas a ser feliz. Tienes que ser feliz y antes de estar pensando en la enfermedad, hablemos de salud. Y de eso se trata. Y ese es el propósito, ser felices. Ser más felices y justamente hacerlo día a día. Y si me permites una infidencia que me acabas de contar en el break, me decías hoy, ¿no? Mi hija me decía, oye, te estás exigiendo mucho por venir a hacer un programa todos los días. Y después de un tiempo dijo, oye, pero ahora te veo más feliz, así que bueno, sigue haciendo el programa. Y si te das cuenta, al hacer el programa, estás viendo la parte espiritual porque estás presente conmigo. Tienes que estar ahorita mirándome, viendo qué cosa digo, qué me vas a preguntar después. Por otro lado, es un tema intelectual, porque te enteras de nuevas cosas, probablemente tienes que aprender algo sobre eso para tener unas preguntas para cada uno de los diferentes invitados que tienes. Entonces, estás siendo curioso, estás poniendo más énfasis en aprender algo más profundo, ves el tema relacional, estás conociendo todos los días una persona diferente, y algunos de repente se terminarán convirtiendo tus amigos, o ya serán amigos y qué bueno volver a verlos. En el tema emocional estás sirviendo, que es lo más bonito para generar felicidad, y estás agradecido por poder hacerlo y brindar este tipo de información a todo tu público. Y en lo físico, estoy seguro que antes de irme me darás un buen abrazo, y eso obviamente también es parte de la parte física. Entonces, si te das cuenta, el hacer tu programa, estás cumpliendo con las 5 dimensiones del modelo. Y por eso es que tu hija dice, te veo más feliz. Y fíjate, el abrazo, importante. Pero no es No. Tómate tu tiempo, cuenta. ¿Cuántos segundos? 8 segundos. 8 para generar los neurotransmisores. Sí. Exacto. Eso está estudiado también. No es Entonces, abraza. La gratitud. Di gracias. Es otro de las cosas claves. A ver, como dije, no necesita... A ver, y el otro tema es, no necesita hacer grandes cosas. Empieza con cosas muy chiquitas, pero hazlas consistentemente. Y esos cambios chiquitos, consistentes, terminan generando cambios estructurales y muy importantes. Entonces, lo que siempre se dice, no, que no tengo tiempo. Tiempo depende de la prioridad que tengas. A ver, yo actualmente estoy haciendo el doctorado, tengo mi diario de gratitud y con mi esposa todas las mañanas 5 minutos, en las noches antes de dormir 5 minutos. ¿Y qué haces? Simplemente dices, bueno, ¿y de qué tengo que estar agradecido? De escuchar el sonido de los pajaritos, de tener salud, de tener a mi esposa al lado. A ver, tú, una vez que comienzas a pensar en qué estás agradecido, te das cuenta de ver, de escuchar, de poder hablar, de poder pararme. Ahora, no necesitas agradecer de grandes cosas, pero por otro lado también te imaginas el resto del día y dices, bueno, ¿y este día por qué voy a estar más agradecido? Porque voy a venir acá con mi amigo Jesús a una entrevista, porque voy a tener en la noche una comida con algunos amigos, porque me voy a ir al teatro con mi esposa, por lo que sea. Entonces ya te imaginas lo que viene. De ahí haces un recordatorio de quién eres o qué quieres ser, porque uno cuando repite, a ver, el cerebro ¿cómo funciona? El cerebro funciona por repetición. Entonces tú dices, oye, yo soy bondadoso. ¿Eres? No. Pero escribes. Después de un tiempo, tu cerebro va a decir, tú eres una persona bondadosa, y como el cuerpo no sabe lo que es realidad y lo que es tu pensamiento, porque ocurre en el mismo sitio, el solamente describirlo todos los días te va a convertir en una persona más bondadosa. Y cuando termine el día, dices, bueno, ¿y realmente cuáles fueron los momentos que tengo que agradecer del día? ¿Y qué aprendí? ¿Cuál fue mi aprendizaje de hoy? Entonces, sí, es algo que toma 5 minutos y que está comprobado. A ver, y otra vez, todo lo que yo hablo científicamente, te puedo dar los nombres de las personas que han estudiado esto, ¿no? La Ludomirsky es la que hace el tema de agradecimiento.
estar muy comprobado que este ejercicio, que parece un ejercicio tonto, si lo haces antes de dormir, en lugar de estar viendo las noticias o leyendo todos los problemas políticos en tu chat, con eso te vas a dormir. Cuando tú duermes vas a soñar de todos los problemas y te vas a levantar de mal humor. Si terminas el día agradeciendo lo que viviste, tu cerebro va a pensar en eso durante la noche y te vas a levantar con esa sonrisa que tienes el día de hoy. Entonces hay muchas cosas pequeñitas que puedes hacer en la mañana, igual, todas las mañanas con mi esposa meditamos 5 minutos, 10 minutos. Ahora comienzas a agarrar hábitos que de alguna forma nos abrazamos también en nuestros 8 segundos. O sea, lo digo, tú puedes en un periodo muy cortito en la mañana tener tu rutina y en cada uno de los 5 dimensiones hacer una pequeña cosita que te haga que ya empieces el día con la sonrisa adelante y con ganas de alguna forma de seguir el día de una forma más positiva, ¿no? Ahora, una cosa que yo te voy a decir a propósito de gracias, es que incorporamos con más fuerza el concepto de medicina funcional. Uh-huh. De hecho, que todas las semanas tenemos a alguien, Mónica, de medicina funcional. Hemos tenido también de la parte emocional a Claudia, ya la hemos tenido 2 veces en el programa, en fin, a Vivian, Vivian es la doctora, ¿no? Vivian Cadarzo y todo el equipo de medicina funcional, de Marco y varios doctores jóvenes también, ¿no? Todo esto está creciendo grande. Siempre digo yo, esto solamente es estar en la ola, no es bola mágica, estás en la ola porque esto está creciendo. Hemos entendido que somos lo que comemos, lo que respiramos, lo que bebemos, que el hidratarse no es solo tomar agua o tomar cualquier líquido, es que el cuerpo lo necesita porque funcionamos. De ahí viene la parte funcional e integrativa, porque también lotizaron nuestro cuerpo. Somos parte, los de la salud y de las partes médicas que hemos lotizado. Tu parte es esto, vas al oculista y el oculista es de retina, es de glaucoma, el traumatólogo te dice, no, yo soy de hombro, yo soy de codo, yo soy de rodilla, y en fin, tenemos que integrarnos porque somos un todo y somos un todo de mente y de espíritu. Y cuando dice, ¿y dónde está el alma? Y quieren tocarla como que si no la ven, no la tocan, y están esperando ver las ánimas, no las almas, ¿no? Y dónde está la mente también, ¿no? Y todo esto, y gracias a tu conocimiento de base del tema biomédico, me parece que podemos explicar muchas cosas que están creciendo, como las neurociencias, que están creciendo como la interpretación de las reacciones de las hormonas en la conducta, porque antes no las teníamos tan marcadas, ¿no? Dos cosas que has mencionado. Una dice, ahora entendemos. Desgraciadamente, solo entender no es suficiente. En otras palabras, yo te puedo dar una charla, estar acá conversando contigo, te puedo dar todo un curso, o te puedo dar todo un programa, o puedo hacer toda una maestría de 19 meses o un doctorado de 4 años. El entender, sí, es importante. ¿Por qué lo hago? Pero lo más importante es el hacer. En otras palabras, si todo esto lo entiendes y dices, yo sé que nutrirme es importante y comer sano es importante, pero sigues comiendo hamburguesas y papas fritas y donas todos los días, ¿no? Y con Coca-Cola, en verdad, ok, qué bueno que entendiste la importancia de la microbiota, ¿no? Qué bueno que entendiste el tema de medicina funcional, pero bueno, sigues pesando 150 kilos y eso no es bueno. Entonces lo más importante es el hacer. Y para hacer, como digo, en pequeñas cositas, porque el tiempo sí lo tienes. El tema es decir, justamente darte cuenta cuáles son esos micro hábitos que tengo que comenzar a hacer en una forma consistente, repetitiva, durante mucho tiempo, hasta que se convierta parte de un ritual. O tú no te levantas en la mañana y dices, ¿sabes qué? Bueno, ¿qué voy a hacer hoy día? Hoy día me tengo que lavar los dientes. No, tú vas al baño y te lavas los dientes. Bueno, todo este tipo de rituales tiene que ser así. Y la otra cosa que has mencionado es el tema de integralidad. La felicidad es integral, porque tienes que trabajar en estas 5 dimensiones, tienes que trabajar en los 12 principios,
El éxito es acumulativo, es querer tener más, ¿no? Porque una vez que tengo esto, quiero esto otro, ya tengo mi moto, ahora quiero mi carro, oye, tengo mi Toyota, ahora quiero mi Porsche, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que también se ha demostrado es que una vez que logras tener lo que querías tener y soñaste toda tu vida, sí, tienes un high temporal, pero que no te dura. Si no, todos los millonarios serían recontra felices y está demostrado que no. Bueno, y nosotros sabemos que muchos de nuestros amigos millonarios no son felices. Ahora, el tema es que éxito no es igual que felicidad. Fama, dinero, poder no es igual que felicidad. Ahora, eso no significa que puedas tener éxito. Pero si tú trabajas, ¿ok? Porque tú dices, no, lo que yo quiero es la felicidad de mis hijos, pero nunca los ves. Entonces, tú trabajas en tus relaciones, pero nunca le das el tiempo, nunca los escuchas. Entonces, si no te das el tiempo para ser feliz y solo te das el tiempo para tener más cosas, estás en el camino equivocado. Mi esposa me decía, cada que yo le digo, vamos a comprar el departamento del costado, vamos a comprar el otro departamento, ¿para qué? ¿Para qué? Si es suficiente, para tener más cuartos de invitados, para tener más salas, etcétera. Si el club está al frente. Entonces, sí, a veces no se trata de tener más, se trata de vivir, tampoco de vivir más. Siempre digo, no es darle más años a la vida, sino más vida a los años. Estamos trabajando, como hemos visto, en prolongar la juventud, no de anti-envejecer, de prolongar la juventud. Mariano, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy, espero que hayan disfrutado del programa y esperamos volver a tenerte. Muchísimas gracias, Jesús, y espero que algo les haya servido el conocimiento que he adquirido para ser cada vez más felices. Un saludo a los amigos de la promoción del programa de Pacífico Business School, programa de felicidad. Y para aquellos que vamos a intentar estar en la maestría, pues sigamos esforzándonos. Mientras tanto, podamos nosotros hacer lo que tú dices. No solo pensarlo, no solo decirlo, hacerlo. Hoy tuve un control médico a primera hora, a las 8 de la mañana, y con un doctor que no lo conocía, sino porque no tuve mi doctor. El doctor me dijo, qué bien se le ve en sus 60 años. Gracias doctor. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Gracias, Mariano. Estamos en nuestro próximo programa de Salud es Vida. Salud es vida.